Esta es la Osmo Pocket 4P o Osmo Pocket 4 Pro y llega con varias premisas súper importantes. La primera, que esto sea la versión profesional de esto, es decir, que la Osmo Pocket 4 Pro sea la versión aún más especializada de la Osmo Pocket 4, que ya nos ha sorprendido bastante, sobre todo por el tema del color. Pero además, la Osmo Pocket 4 Pro intenta sustituir esto, una cámara de vídeo profesional, como una FX3 o una FX5, una cámara de fotos profesional, porque sí, también toma fotos, y también esto, un iPhone, porque es muy portátil. El objetivo de la Osmo Pocket 4 Pro es convertirse en un equipo profesional de grabación de vídeo y para tomar fotos ultra portable. Y en papel, de hecho, lo cumple. Es súper pequeña, súper liviana. Ahora viene con dos objetivos. Un objetivo equivalente a 20 milímetros y otro objetivo de 3 aumentos equivalente a 60 milímetros. Con buena batería, memoria interna, un manejo de color incluso mejor que la Osmo Pocket 4, estabilizada con un pequeño gimbal de 3 ejes, mucha tecnología, la capacidad de seguirte, de hecho la capacidad de seguir a prácticamente cualquier objeto, y todo esto por un precio bastante interesante. Pero eso es en papel. La pregunta es si cumple esa premisa. Pero sobre todo, la Osmo Pocket 4 Pro, por lo que representa y por lo que en teoría puede hacer, sería una de las primeras cámaras para profesionales que tendría todo lo que hace falta para cambiar radicalmente la forma en la cual grabamos vídeo. La pregunta es si lo cumple. Empecemos por lo básico. La Osmo Pocket 4P es la primera cámara ultra portátil de DJI que viene con dos objetivos. Un objetivo equivalente a 20 milímetros, que es el mismo que tiene la Osmo Pocket 4, pero agrega este segundo objetivo de 60 milímetros, que es un 3 aumentos, es un telefoto medio. De esa forma, la cámara tiene muchísimas más posibilidades. Ya no estás limitado a simplemente tener este gran angular con el cual sí, te puedes grabar a ti mismo, sino que ahora puedes hacer muchísimas cosas más con un telefoto medio de 60 milímetros, temas de retrato, pero también puedes estar un poco más alejado y seguir objetos, sujetos, coches, cualquier cosa que esté en movimiento. Pero además son más argumentos para reemplazar esto. Reemplazar un iPhone o cualquier smartphone que tenga el apellido Pro, porque normalmente tienen más de un objetivo y es uno de los grandes motivos por los cuales muchas veces dejábamos la Osmo Pocket en el escritorio o en el bolsillo y sacábamos esto para grabar. La Osmo Pocket 4P, al tener un gran angular pero también un teleobjetivo, te permite hacer muchas más cosas y teóricamente logra que tengas que sacar mucho menos el teléfono para hacer cierto tipo de planos. Y también tiene otra gran diferencia con la Osmo Pocket 4, que es parte importante de la razón por la cual tiene el apellido de Pro o P, y es que el sensor sigue siendo de 1 pulgada, pero es un sensor distinto. Es un sensor que tiene 17 pasos de rango dinámico, frente a los 14 que ya nos habían sorprendido bastante de la Osmo Pocket 4. Todo esto en un producto muy pequeño, muy portátil, que literalmente cabe en el bolsillo, que no notas que lo tienes guardado en la mochila, con memoria interna, al igual que la Osmo Pocket 4, con una velocidad de conexión vía USB para poder transferir archivos bastante buena, incluso con una conexión Wi-Fi bastante decente para poder enviarte fotos y vídeos desde el dispositivo al teléfono. Además incorpora, por supuesto, D-Log de verdad, no el D-Log M, que era como este Baby Log que tenía la DJI Osmo Pocket 3, al igual que la Osmo Pocket 4 tiene D-Log real, y de hecho tiene una nueva versión de D-Log. Es muy loco, porque hace menos de 3 meses salía la Osmo Pocket 4 con D-Log real, y ahora con la Osmo Pocket 4 Pro sacan la segunda versión de este D-Log, que en teoría es aún mejor y que aprovecha aún mejor estos 17 pasos de rango dinámico. También han mejorado la tecnología Active Track, que con la Osmo Pocket 4, si ven mi reseña de la Osmo Pocket 4, es algo que me sorprendió bastante. Aquí dan un paso más y puede rastrear 2 objetos al mismo tiempo. Eso en ciertas situaciones la verdad es que viene bastante bien. Ahora, todo esto es muy sorprendente, pero una cosa es hablar de lo sorprendente que es la cámara desde un punto de vista técnico. Tenemos que salir a probarla. Y la razón número 1 por la cual muchísima gente se compra la Osmo Pocket sigue siendo válida en la Osmo Pocket 4 Pro, y es que para bloguear es ideal. Puedes verte en la pantalla, está totalmente estabilizado, es una cámara muy pequeñita y muy discreta, casi que no parece que estás blogueando, y es muy liviana. Y aunque la Osmo Pocket 4 Pro tiene 2 objetivos, el objetivo gran angular es exactamente el mismo que el objetivo de la Osmo Pocket 4. Pero hay una diferencia fundamental e inmensa, y es que el sensor de la Osmo Pocket 4 Pro tiene aún más rango dinámico que la Osmo
Osmo Pocket 4. Ya nos había sorprendido bastante el rango dinámico y lo bien que se ve todo lo que grabas con la Osmo Pocket 4. Bueno, con la Osmo Pocket 4 Pro tienes 17 pasos de rango dinámico y eso tiene un montón de implicaciones en términos de lo que puedes grabar y sobre todo cómo puedes grabarlo. A efectos prácticos significa que puedes grabar en un lugar en donde hay sombras. Por ejemplo, ahora mi cara tiene sombras porque tengo una gorra puesta, pero tengo mucha iluminación atrás mío del cielo y ambas cosas se ven bien. Eso es porque el rango dinámico permite que las sombras se vean bien en la imagen y que cuando hay mucha luz no se queme. Podemos tener las dos cosas al mismo tiempo y todo lo que estás viendo se sigue viendo bien. A eso sumarle otra cosa que está bastante bien de la Osmo Pocket 4 y es que cuando estás grabando, puedes grabar prácticamente en cualquier lugar porque la cámara es tan pequeña que la puedes poner donde sea y siempre me está siguiendo. Ahora mismo que estoy en Navacerrada haciendo planos, pues estoy sentado en una roca literalmente y puse la cámara y empecé a grabar. Pero eso es la mitad de la historia. La otra mitad de la historia de esta cámara es el otro objetivo, el objetivo de 3 aumentos, con el cual de hecho estoy grabando esto. Estoy de hecho bastante lejos de la cámara y lo estoy controlando todo con este mando a distancia que también es una de las novedades de DJI, al menos para las Osmo Pocket. Cuando grabas en 3 aumentos sucede otra cosa muy interesante. Se abre un mundo nuevo de posibilidades creativas con la cámara. Claramente se ve mucha más separación entre el sujeto y lo que tengo atrás, a diferencia del objetivo de un aumento. La imagen es un poco más plana, todo está un poco más aplanado y eso es muy interesante, no solamente para hacer este tipo de planos, y es que les tengo que mostrar dónde está la cámara para que me entiendan lo lejos que está la cámara donde estoy yo ahora mismo y el hecho de que lo puedo controlar todo con este mando a distancia, pero también lo podría controlar con el iPhone, porque las Osmo Pocket las puedes controlar con la aplicación de DJI Mimo. Súper interesante porque además todo funciona de forma inalámbrica. No solamente este pequeño mando a distancia, es que tengo ahora mismo un DJI Mic puesto. Entonces me puedo alejar bastante de la cámara y aún así me puedo grabar sin ningún problema. Y además como puedo ubicar la cámara en lugares curiosos, casi que escondidos, yo podría estar hablando aquí horas haciéndoles un vídeo y si pasa gente a mi lado posiblemente piensa que está hablando por teléfono porque no ven ninguna cámara. Esa pequeña discreción hace que sea por un lado un poco más íntimo tal vez hablar con ustedes, hablar con la audiencia utilizando esta cámara, pero también a quienes tienen un poquito de vergüenza como yo de grabarse en público, esto un poco lo soluciona. Una cosa más, como puedes ubicar la cámara en lugares curiosos, también puedes ubicarlo en lugares creativos. No sé si se nota, pero aquí he puesto como plantas que están justo enfrente del objetivo, le dan un poco de profundidad y textura al plano, pero quisiera que vean cómo posicioné la cámara para que me entiendan. La cámara está ahí, es que es tan pequeña que está ahí, pero está un poco alrededor de flores y esas flores posiblemente aparecen desenfocadas en el plano y le dan un poquito más de profundidad y un poquito más cinematográfico tal vez. Y es increíble poder hacer este tipo de planos utilizando el objetivo de 3 aumentos en donde como la imagen está tan aplanada, todo lo que tengo atrás mío se ve como mucho más majestuoso, mucho más cinemático, pero hay más. Como tengo activo el Active Track, puedo moverme hacia donde yo quiera, puedo ponerme de pie, puedo caminar un poco, la cámara siempre me va a seguir, la cámara siempre estoy yo en el centro del plano, puedo acercarme, puedo moverme hacia un lado y como estoy usando el objetivo de 3 aumentos, los movimientos cuando camino a un lado al otro, todo lo que está atrás en el fondo, ese movimiento se siente mucho más exagerado. Eso hace que nuevamente lo que esté grabando se sienta más cinematográfico y que le da un aspecto, en mi opinión, muchísimo más profesional a lo que sea que estás grabando con la Osmo Pocket 4 Pro. En mi reseña de la Osmo Pocket 4 comentaba que esta cámara sí, para muchas personas es la cámara ideal para grabarse a sí mismo, pero también creo yo que estas cámaras son increíblemente buenas para hacer planos, para grabar lo que tienes a tu alrededor. Y si trabajas para hacer planos recurso, esta cámara es maravillosa. Y el objetivo de 3 aumentos le da una dimensión muchísimo más interesante a lo que estás grabando con la Osmo Pocket 4 Pro. Puedes seguir la acción desde un poco más lejos, ya no estás limitado a planos generales e incluso en muchísimas situaciones es mucho mejor que grabar con un iPhone porque además estás haciendo todo esto con una estabilización vía hardware que funciona realmente bien. Y hay un montón de situaciones en las cuales este segundo objetivo de 3 aumentos me ha venido sumamente bien porque esta Osmo Pocket 4P la llevo usando varias semanas, como por ejemplo el seguir a una persona caminando de manera totalmente estabilizada sin tener que preocuparme de cómo sostengo la cámara, en donde me aprovecho del Active Track para siempre tener en el centro del plano al sujeto que estoy grabando sin preocuparme de por dónde estoy caminando y de no moverme demasiado brusco y hacer que la toma se arruine. También viene muy bien para un montón de situaciones creativas en las cuales hacer un plano un poco más cerrado tiene mucho más sentido que hacer planos
muy generales. Viene muy bien para grabar coches, que a nivel profesional a mí me ha servido muchísimo porque ha sido de hecho mi herramienta secreta para grabar muchos planos de muchos coches que he estado publicando últimamente aquí en el canal. Y además con este objetivo de 3 aumentos, el seguir la acción de cosas que se mueven un montón, por ejemplo perritos, es sumamente práctico, sumamente cómodo, porque yo solamente tenía que quedarme parado y caminar hacia adelante o caminar hacia atrás mientras el gimbal se movía y mantenía al sujeto, en este caso a perritos, en el centro del plano sin ningún tipo de esfuerzo. Ahora, tenemos que hablar de la otra dimensión, la otra gran razón por la cual la Osmo Pocket 4P es tan interesante, y tiene que ver con el rango dinámico, con el color, y cómo esto combinado con 2 objetivos hace que la cámara sea un producto profesional muy interesante. Con mayor rango dinámico podemos tener imágenes mucho más balanceadas en cuanto a lo que estás viendo, independientemente de si en la misma toma tienes muchas sombras y al mismo tiempo tienes luz muy brillante. Puedes mantener las dos cosas sin que se arruine la imagen, sin que el cielo esté muy quemado o las sombras pudran por completo tu toma. Y de hecho esta es la mejora más importante que tiene la Osmo Pocket 4 y la Osmo Pocket 4 Pro. 14 pasos de rango dinámico en la Pocket 4, 17 pasos de rango dinámico en la 4P. Y todo esto lo puedes aprovechar tal y como tienes la cámara. No tienes que configurar nada, simplemente sacas la cámara, te pones a grabar y ya vas a obtener una imagen muy interesante. Pero para mí el punto clave de cámaras como esta es la capacidad de grabar en logarítmico, grabar en D-Log. La Osmo Pocket 4P te permite grabar en log de verdad, D-Log, no D-Log-M, y además en 10 bits. Esto es algo que antes, para obtenerlo, estaba limitado o a una cámara como la FX3 o a las últimas generaciones de la versión Pro del iPhone. Algunos Androids empiezan a tenerlo, pero seamos honestos, los creadores de contenido que nos tomamos en serio lo que estamos grabando, usamos el iPhone. Ahora lo tenemos en una cámara tan versátil como la Osmo Pocket 4 o la Osmo Pocket 4P. Tú te preguntas, ¿qué es eso del log que todo el mundo está hablando y sobre todo ahora cuando estamos hablando de la Osmo Pocket 4? Te lo explico. El cambio radical que llegó con la Osmo Pocket 4 está en el hecho de poder grabar en log real. El log es un formato en el cual la imagen es totalmente plana, se ve así. Y luego en postproducción agregas el color, pero como tienes mucho más control de la imagen, entonces tienes la capacidad de controlar mucho más el color. Y no solamente el color, sino puedes tener mucho más control sobre eso, sobre el rango dinámico. Puedo elegir qué tan oscura quiero que estén las sombras, o puedo corregir y hacer que las sombras no sean tan oscuras, o si el cielo está demasiado quemado, lo puedo bajar y puedo recuperar color en el cielo. Eso me permite ambas cosas, el grabar en log, el tener la imagen plana y poder controlarla en su totalidad en postproducción, y los 17 pasos de rango dinámico. Todo lo que estás viendo ahora mismo está grabado con la Osmo Pocket 4, no está grabado con una FX3 en donde el color es maravilloso. Es que literalmente tengo muy buen color con la Osmo Pocket 4 Pro, que es una cámara muy pequeñita y que estoy grabando literalmente en la mitad del bosque. Y no he tenido que venir hasta acá con una mochila lleno de cámaras, lleno de objetivos, sino que estoy con una cámara que pesa 200 gramos y aún así puedo grabar en log. Es increíble, es lo que muchos hemos soñado. Y cuando grabas en log, todo cambia. Sí, cuando no grabas en log está muy bien, tienes un color interesante y tienes una imagen que se ve sumamente bien gracias a ese rango dinámico tan abierto, pero con el log puedes darle tu propia personalidad a lo que estás grabando. Por medio del color puedes elegir cómo quieres que se vea la imagen, pero tan solo el hecho de que estás grabando en log ya va a mejorar significativamente lo que sea que grabes, porque vas a aprovechar mucho más esos 17 pasos de rango dinámico. Y eso es la principal razón por la cual yo recomendaría grabar en log. Grabar en log, utilizar el LUT técnico que ofrece la propia compañía y ya solamente ahí vas a tener una mejora significativa. Pero es que además sobre eso puedes adaptar tu propia personalidad desde el punto de vista creativo y de color y conseguir que tus vídeos sean únicos, no solamente por lo que estás diciendo, no solamente por lo que estás abordando o dónde estás, sino por cómo se ve. Y he hecho centenas de planos con el gran angular o con el telefoto en diferentes situaciones, en diferentes momentos del día, y siempre consigo una calidad de imagen extremadamente sorprendente. Lo que esta cámara es capaz de hacer en términos de calidad, en lo que yo puedo conseguir, en la flexibilidad que me permite editar el color, en la capacidad que tengo ahora de controlar cómo se ve la imagen y permitir un aspecto mucho más creativo, no solamente con grandes angulares, que era lo que tenía con la Osmo Pocket 4, sino que ahora en un montón de situaciones nuevas en las cuales un plano más cerrado que aplana toda la toma en un producto de este tamaño que no pesa nada es tremendo. Y si las Osmo Pocket eran el producto ideal para grabarte a ti mismo por lo pequeñas que son, porque puedes ver la pantalla mientras te grabas y estás muy estabilizado, la Osmo Pocket 4P con este objetivo de 3 aumentos es el producto
clave para hacer planos espectaculares en cualquier momento, porque estamos hablando de un producto que es capaz de hacer todas estas cosas que están viendo con algo que literalmente llevas guardado en el bolsillo. Ahora, no todo es perfecto cuando se trata de la grabación en logarítmico. Si quieres grabar en D-Log 2, que es esta nueva versión del vídeo logarítmico de DJI, solo lo puedes hacer con el gran angular. Cuando grabas con el telefoto, con el objetivo de 3 aumentos, se graba en D-Log, es decir, en la misma versión del log de la Osmo Pocket 4, que es espectacular de todas formas. Pero entiendo que el D-Log 2 te permite exprimir un poco más el rango dinámico de 17 pasos de este nuevo sensor que tiene la Osmo Pocket 4P. Es una pena, es una de las cosas que no me han terminado de gustar de la cámara, pero es algo que esperemos que en algún momento puedan solucionar con una actualización de software. Por supuesto que la grabación en vertical con la Osmo Pocket 4P funciona igual que bien que la Osmo Pocket 4. Tal vez incluso se ve un poquito mejor porque tenemos esos 17 pasos de rango dinámico. Pero una cosa que es importante de esto que estoy grabando ahora, esta prueba que estoy haciendo. Esto que estoy grabando lo estoy haciendo sin micrófono externo. Estoy utilizando el micrófono de la propia cámara, de la propia Osmo Pocket 4P. Y debo aceptar que se escucha bastante bien, porque he hecho varias pruebas, sé cómo se escucha, y es sorprendente lo bien que va. Y otra de las novedades interesantes de la Osmo Pocket 4P, que también lo tiene la Osmo Pocket 4, es esto. Esto es una luz de relleno. Esta luz de relleno viene muy bien para cuando estás grabando en algún lugar donde hay muy malas condiciones de luz. Vamos a probarlo. Me voy a mover a un lugar de mi casa en donde definitivamente hay muy mala luz y voy a acoplar esta luz de relleno, que de hecho es magnética. Simplemente se acopla en la parte de atrás, que tiene ahora un nuevo conector digital. Entonces simplemente lo acoplo. Y la verdad es que funciona bastante bien. Si pongo la cámara ahí, puedo hablar con toda tranquilidad y una luz de relleno que, independientemente de que aquí prácticamente no hay nada de luz, toda la luz está ahí atrás, le da un tono bastante natural a mi cara, no está nada mal. Voy a volver a quitarla. Así es como se ve sin la luz de relleno, es literalmente solamente esto. La vuelvo a poner y se ve bastante decente. La luz de relleno es parte del pack de creadores que viene con la Osmo Pocket 4P y también con la Osmo Pocket 4. Estoy sorprendido, funciona bastante bien. Y otra cosa que está interesante de la Osmo Pocket 4P es que puede tomar fotos. No es el tipo de dispositivo que yo usaría para tomar fotos, pero si estás en una grabación y necesitas hacer una portada, por ejemplo, o necesitas hacer un carrusel de fotos para Instagram, la Osmo Pocket 4P toma fotos bastante decentes y las toma en RAW a 37 megapíxeles. No está mal. No es un reemplazo total para una cámara de fotos, pero te saca de aprietos si necesitas sacar fotos a buena resolución con un sensor como el de la Osmo Pocket 4P. Y otra de las cosas que me encantan de la Osmo Pocket 4P es que al ser tan pequeñita y ser tan liviana, se convierte en una aliada para hacer cosas con muy poco equipo. Por ejemplo, cuando se trata de hacer tomas cenitales, antes tenía que tener una montura súper grande que soporte mucho peso para poner la FX3 haciendo la toma cenital, y ahora lo puedo hacer con esto, en donde tengo puesto la Osmo Pocket y puedo hacer tomas cenitales. No necesito más. Además, como se trata de un sensor pequeño, la iluminación que tengo aquí es más que suficiente para que lo que se ve aquí en la mesa quede bastante bien. Y, por supuesto, esta cámara es capaz de grabar en cámara lenta hasta 240 cuadros por segundo, pero como la Osmo Pocket 4, cuando estás grabando en cámara lenta, pierdes la capacidad de grabar en D-Log. Pierdes la capacidad de grabar en D-Log. Ahora, cuando yo grabé el primer vídeo de la Osmo Pocket 4, yo quedé un poquito decepcionado. Ahí estamos mejor. Yo quedé un poquito decepcionado porque sentía que DJI estaba un poco estirando el chicle de la Osmo Pocket 3, que fue un exitazo en ventas descomunal y seguramente se sigue vendiendo. La Osmo Pocket 4P cumple casi todas las premisas y las expectativas que muchos teníamos alrededor de la siguiente generación de esta cámara portátil. Sobre todo los dos objetivos y todas estas nuevas funciones profesionales que llegan con la Osmo Pocket 4P. Pero no significa que la Pocket 4 Pro es perfecta. De hecho, creo que hay algunas cosas que me siguen decepcionando. La primera y la más importante es que DJI eligió poner el mismo objetivo gran angular de la 4 en la 4P. Un objetivo gran angular de 20 milímetros. En mi reseña anterior de la Pocket 4 mencionaba que me parece un milimetraje raro, que no termina de funcionar y no termina de ser del todo cómodo para bloguear, para cuando te estás grabando a ti mismo. Y me hubiese encantado, ya que tenemos el telefoto, poder hacer que el gran angular sea un poquito más gran angular. Pasar de ese
equivalente a 20 milímetros a un equivalente de 15 o 14 milímetros. Y un sensor un poquito más grande que te permita poder hacer un crop con un proceso digital como el iPhone a el equivalente de 28 milímetros o 30 milímetros. Y luego tenemos el telefoto de 60 milímetros o de 120 milímetros si hacemos el crop digital. Me parece diferentes milimetrajes más separados, haciendo que la cámara incluso sea un poco más útil, pero DJI eligió no hacerlo. Lo segundo que siento yo que es una decepción es que no tiene un filtro ND interno. Los filtros ND tienen que ser adaptadores externos, y es que además los filtros adaptadores de la Pocket 4 o Pocket 3 no funcionan en la Pocket 4 Pro, porque claro, el diseño es completamente distinto. Desconozco si se pueden acoplar magnéticamente, pero claramente habrá que comprar nuevos accesorios con filtros ND y tal vez algún filtro que te haga ojo de pez para bloguear más cómodo, específicamente para la 4P. Y por último, me hubiese encantado que la Osmo Pocket 4P tenga soporte de OpenGate, poder utilizar la totalidad del sensor y de esa forma poder grabar en un formato cuadrado para luego utilizar los mismos planos de forma vertical o de forma horizontal. Y todo por un precio que me parece demasiado bajo, apenas 599 euros. Yo estaba calculando que la Osmo Pocket 4P, cuando la empecé a probar, iba a estar cercano a los 1000 euros considerando todo lo que hace. Pero 599 euros me parece un precio muy agresivo que pone a esta cámara en una relación calidad-precio de locos. Sobre todo si lo comparamos a los precios de la Osmo Pocket 4 y de la Osmo Pocket 3, que están a partir de 499 euros y a partir de 429 euros. Por supuesto que hay packs de vlogs y packs para creadores de contenidos en donde vienen muchos más accesorios y el precio aumenta un poco más. Viendo cómo está el panorama, mi recomendación es que vayas directamente por la Osmo Pocket 4P si estás pensando en comprar una de estas cámaras. Y de hecho, mi recomendación es que si tienes la Osmo Pocket 3 y te estás pensando en actualizar, vayas directamente por la Osmo Pocket 4P. Por este precio es que no hay mucho que decir, es demasiado bueno y creo saber por qué lo están haciendo. Porque creo que la política de precios de la Osmo Pocket 4P tiene que ver con esta cámara, con la Insta360 Luna, que es la primera cámara que realmente compite de verdad con cualquier Osmo Pocket. Y claro, las cosas ahora se van a poner un poquito más difíciles para DJI y no me sorprende que salgan con un precio así de agresivo. Y después de todo lo que les he contado, la pregunta permanece. ¿La Osmo Pocket 4P realmente ha cumplido y es la promesa que todos esperábamos? ¿Y esta es la cámara que de verdad lo va a cambiar todo para quienes nos dedicamos a la creación de contenido? Y es un rotundo sí. Esto es mucho mejor de lo que yo me esperaba. La Osmo Pocket 4P cumple casi todos los puntos clave que la pueden convertir en una cámara esencial para la creación de contenido. Hay cosas que definitivamente no están ahí y también hay limitaciones físicas por el tamaño del sensor. Es imposible tener la profundidad de campo que puedes conseguir con un sensor de 35 milímetros de una cámara full frame como una FX3, definitivamente. Pero es un compromiso relativamente pequeño a cambio de todo lo que puedes obtener con la Osmo Pocket 4P. Así que si te tomas relativamente en serio la creación de contenidos y estás buscando algo distinto, una cámara que te permita hacer la mayoría de las cosas en un tamaño muy pequeño, muy versátil, con dos objetivos, con un control de color tremendo, con un rango dinámico increíble y con un montón de ventajas más, de las cuales tampoco he terminado de tocar en este vídeo, como por ejemplo el hecho de lo bien que funciona la aplicación para controlar en remoto la cámara, entre un montón de cosas más que no voy a abordar en este vídeo. De verdad que la Osmo Pocket 4 Pro vale cada centavo, cada dólar, cada euro que cuesta. Creo que es una de las mejores cosas que ha lanzado DJI en mucho tiempo y yo me quedo muy sorprendido con las capacidades y las posibilidades de esta cámara. Y creo que eso es todo, pero si tienen preguntas, por supuesto están los comentarios donde intentaré responder y resolver cualquier duda extra que tengan sobre esta cámara tan interesante. Y si quieren ver más contenidos como este, no dejen de suscribirse. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.